Hola a todos. Y bienvenidos a Eureka Tops Negocios y Tecnología, el canal donde encontrarás las mejores estrategias para aumentar la productividad, ventas y ganancias en el mundo de los negocios, con el apoyo de la tecnología. Soy Raúl Fiestas y en el día de hoy, les traemos un increíble top 5 de negocios que puedes iniciar online con prácticamente cero o muy poca inversión. Si estás buscando emprender en línea y ganar dinero, este video es para ti. Aviso importante. Los links para que puedas ingresar a cada página que te mencionaré, lo dejaré en la descripción del video, así como enlaces de afiliado que he creado para que veas un ejemplo de uno de los negocios que te recomendaré. Si compras con alguno de ellos me estás haciendo ganar dinero, es así como funciona. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido que te ayude a tener más posibilidades de incrementar tus ganancias. Comencemos. Idea de negocio número 1. Venta de productos en plataformas de comercio electrónico. El comercio electrónico ha experimentado un aumento fenomenal en popularidad en los últimos años y su potencial de crecimiento es realmente impresionante. ¿Te has preguntado por qué tantas personas están optando por comprar en línea en lugar de continuar con las compras tradicionales en tiendas físicas? Permíteme llevarte por un fascinante viaje en el mundo del comercio electrónico. Imagina esto, una tienda virtual que nunca cierra, donde puedes encontrar cualquier producto que desees con tan solo unos clics. Desde la comodidad de tu hogar, puedes explorar un sinfín de opciones, comparar precios, leer opiniones de otros usuarios y realizar compras en cualquier momento del día o de la noche. Es como tener un centro comercial infinito al alcance de tus dedos. La popularidad del comercio electrónico se debe en parte a la comodidad que ofrece. ¿Por qué lidiar con el tráfico, las multitudes y las largas filas en las tiendas físicas cuando puedes hacerlo todo desde la comodidad de tu sofá? Además, el comercio electrónico te permite superar las barreras geográficas, ya que puedes comprar productos de todo el mundo sin tener que salir de tu casa. Esto abre un abanico de posibilidades y te permite acceder a productos exclusivos que de otra manera serían difíciles de encontrar. Pero la popularidad del comercio electrónico no solo se debe a la comodidad. También se han implementado medidas de seguridad avanzadas que brindan confianza a los compradores en línea. Los sistemas de encriptación y protección de datos garantizan que tu información personal esté segura durante el proceso de compra, lo que ha generado un mayor nivel de confianza en línea. Además, el comercio electrónico ha impulsado el crecimiento de los emprendedores y pequeñas empresas. Ahora, cualquier persona con una idea y acceso a Internet puede abrir su propia tienda en línea y llegar a un público global. Esto ha democratizado el comercio y ha permitido que miles de personas conviertan sus pasiones en negocios rentables. En resumen, el comercio electrónico ha ganado popularidad debido a su comodidad, accesibilidad global, seguridad mejorada y la oportunidad que ofrece a emprendedores y pequeñas empresas para crecer. Ejemplos de plataformas de venta en línea. Amazon, la plataforma más grande y reconocida para vender productos en línea. Crea una cuenta de vendedor en Amazon Seller Central y comienza a listar tus productos. eBay, un mercado en línea popular para vender productos nuevos o usados. Regístrate como vendedor en eBay y listo. Hotmart, te permite crear, vender y promocionar infoproductos, como cursos online, ebooks y membresías. Consejos para tener éxito en la venta de productos dentro de estas plataformas. 1. Elige productos con alta demanda para asegurar un mercado receptivo. 2. Optimiza tus listados con descripciones claras y fotografías de calidad. 3. Brinda un servicio al cliente excepcional respondiendo rápidamente y proporcionando información clara sobre políticas. Idea de negocio número 2. Marketing de afiliados. El marketing de afiliados es una estrategia en la que un individuo, conocido como afiliado, promociona productos o servicios de otras empresas a través de su propio canal de marketing, como un sitio web, blog o redes sociales. El afiliado recibe una comisión por cada venta o acción que se realice a través de sus referidos. Imagina que tienes un blog de viajes y recomiendas un hotel específico a tus lectores.
Si tus lectores hacen clic en el enlace de afiliado que proporcionas y reservan una habitación en ese hotel, recibirás una comisión por esa reserva. De esta manera, el afiliado actúa como un intermediario entre el consumidor y el vendedor. El funcionamiento del marketing de afiliados es relativamente sencillo. Primero, el afiliado se registra en un programa de afiliados de una empresa. Luego, se le proporciona un enlace de afiliado único, que contiene un identificador especial que permite a la empresa rastrear las ventas o acciones generadas por el afiliado. El afiliado coloca estos enlaces en su contenido, como publicaciones de blog, vídeos de YouTube o mensajes en redes sociales. Cuando un visitante hace clic en el enlace de afiliado y realiza una acción deseada, como hacer una compra o suscribirse a un servicio, el sistema de seguimiento de afiliados registra esa acción y atribuye la comisión correspondiente al afiliado. El marketing de afiliados ofrece muchas ventajas tanto para los afiliados como para las empresas. Para los afiliados, es una forma de monetizar sus contenidos y generar ingresos pasivos. Pueden aprovechar su propia audiencia y confianza para promover productos relevantes y ganar dinero en el proceso. Por otro lado, las empresas se benefician del marketing de afiliados ya que les permite llegar a una audiencia más amplia a través de los esfuerzos de marketing de los afiliados, sin tener que asumir los costos de publicidad tradicionales. En resumen, el marketing de afiliados es una estrategia en la que los afiliados promocionan productos o servicios de otras empresas a través de sus propios canales de marketing, y reciben una comisión por cada venta o acción realizada. Ejemplos de programas de afiliados populares: Amazon Afiliados, ClickBank, SareaSale. Consejos para seleccionar productos relevantes y cómo promocionarlos. 1. Identifica un nicho específico que te apasione y busca productos relacionados en la plataforma de afiliados. 2. Crea contenido valioso en tu sitio web, blog o redes sociales para promocionar los productos. 3. Utiliza enlaces de afiliados proporcionados por las plataformas para rastrear tus ventas y ganancias. Idea de negocio número 3. Creación y venta de cursos en línea. El proceso de creación y venta de cursos en línea sigue pasos similares al del marketing de afiliados. Permíteme explicarte cómo funciona. Primero, debes crear el material del curso, ya sea en formato de video, texto o una combinación de ambos. Es importante que el contenido sea de alta calidad y se enfoque en brindar valor a los estudiantes. Puedes utilizar herramientas como tutoriales en video, presentaciones interactivas o material descargable para complementar tu curso. Una vez que hayas creado el contenido, debes encontrar una plataforma de aprendizaje en línea donde puedas alojar y vender tu curso. Hay muchas opciones disponibles, como Udemy, Coursera o Teachable. Estas plataformas proporcionan las herramientas necesarias para organizar y comercializar tu curso. Después de haber alojado tu curso en una plataforma, debes promocionarlo para atraer a potenciales estudiantes. Puedes utilizar técnicas de marketing digital, como redes sociales, marketing por correo electrónico y publicidad en línea, para llegar a tu audiencia objetivo. Es importante resaltar los beneficios y la propuesta de valor de tu curso para captar la atención de posibles estudiantes. Cuando los estudiantes se inscriben en tu curso, recibirás ingresos por cada venta. Dependiendo de la plataforma que elijas, es posible que te cobren una comisión por cada venta realizada a través de su plataforma. Sin embargo, también existe la opción de crear tu propia plataforma de cursos en línea y retener el 100% de las ganancias. Una vez que hayas vendido tu curso, es importante brindar soporte y asistencia a tus estudiantes. Esto puede incluir responder preguntas, proporcionar material adicional o incluso ofrecer sesiones de tutoría en línea. Brindar un excelente servicio al cliente te ayudará a construir una reputación sólida y generar recomendaciones de boca en boca. En resumen, la creación y venta de cursos en línea implica crear un valioso contenido educativo, alojarlo en una plataforma de aprendizaje en línea, promocionarlo para atraer estudiantes y brindar soporte a tus alumnos. Es una excelente manera de compartir tus conocimientos y generar ingresos en línea. Consejos para crear contenido de alta calidad y atraer a potenciales estudiantes.
1. Investiga sobre los temas más demandados en las plataformas y asegúrate de ofrecer contenido valioso. 2. Utiliza diferentes formatos, como video, presentaciones y material descargable, para enriquecer la experiencia del estudiante. 3. Promociona tus cursos en redes sociales, grupos en línea y sitios web relacionados. Idea de negocio número 4. Servicios de freelance y trabajo remoto. El trabajo freelance y remoto se refiere a una forma de empleo en la que las personas ofrecen servicios especializados de manera independiente, sin estar vinculadas a una empresa en particular y sin necesidad de estar físicamente presentes en un lugar de trabajo específico. Aquí tienes una explicación de cómo funciona este tipo de servicios. El trabajo freelance implica que los profesionales autónomos ofrecen sus habilidades y servicios a través de proyectos específicos para diferentes clientes. Estos profesionales pueden ser diseñadores gráficos, desarrolladores web, redactores, traductores, asistentes virtuales, consultores, locutores, entre otros. Los clientes contratan a estos freelancers con base en sus necesidades específicas. El trabajo remoto, por otro lado, implica que los empleados de una empresa realizan sus tareas desde un lugar diferente al de la oficina física. En este caso, utilizan tecnologías de comunicación como correo electrónico, videollamadas y herramientas en línea para colaborar y mantenerse en contacto con sus compañeros y superiores. Ambas formas de trabajo ofrecen flexibilidad en términos de ubicación geográfica y horarios. Los freelancers tienen la libertad de elegir qué proyectos llevar a cabo, establecer sus propias tarifas y trabajar desde donde les resulte más conveniente. Los empleados remotos, por su parte, pueden disfrutar de la comodidad de trabajar desde casa o desde cualquier otro lugar que elijan. Las plataformas en línea juegan un papel fundamental en la conexión entre los freelancers y los clientes. Estas plataformas actúan como intermediarios y permiten a las personas buscar y encontrar profesionales que se adapten a sus necesidades, así como ofrecer un entorno seguro para llevar a cabo las transacciones comerciales. En resumen, el trabajo freelance y remoto se basa en la prestación de servicios profesionales independientes a través de proyectos específicos y sin la necesidad de estar físicamente en un lugar de trabajo específico. Este modelo de trabajo ofrece flexibilidad y la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar, brindando oportunidades tanto para los profesionales independientes como para las empresas que buscan talento externo. Las plataformas más populares para ofrecer servicios de freelance son Upwork, Fiverr y Workana, pero existen muchas más. Consejos para construir un perfil atractivo y obtener clientes de manera efectiva. 1. Completa tu perfil de manera detallada, destacando tus habilidades y experiencia. 2. Ofrece precios competitivos al principio para ganar reputación y obtener valoraciones positivas. Idea de negocio número 5. Dropshipping. El modelo de negocio de dropshipping es un enfoque en el comercio electrónico donde los vendedores no tienen que mantener un inventario físico de los productos que venden. En su lugar, cuando reciben un pedido de un cliente, envían la solicitud y los detalles del envío al proveedor o mayorista, quien se encarga de enviar el producto directamente al cliente final. El dropshipping ofrece varias ventajas para los emprendedores en línea. En primer lugar, no es necesario realizar una gran inversión inicial en inventario, lo que reduce los costos y el riesgo financiero. Además, no tienes que preocuparte por el almacenamiento y el envío de los productos, ya que esto recae en manos del proveedor. El proceso de dropshipping es relativamente sencillo. Primero, debes encontrar proveedores que estén dispuestos a trabajar en un modelo de dropshipping. Puedes buscar proveedores en línea o utilizar plataformas de dropshipping que conectan a los vendedores con los mayoristas. Una vez que hayas seleccionado a tus proveedores, puedes configurar una tienda en línea para mostrar los productos que deseas vender. Puedes elegir qué productos agregar a tu tienda y establecer tus propios precios. Cuando un cliente realiza una compra en tu tienda en línea, tú recibes el pago y luego realizas una orden con el proveedor correspondiente, proporcionándoles la información de envío del cliente. El proveedor se encargará de empacar y enviar el producto directamente al cliente. De esta manera, no tienes que preocuparte por la logística de envío ni por tener un inventario físico.
Es importante destacar que, en el modelo de negocio de dropshipping, la reputación y el servicio al cliente son fundamentales. Aunque no manejes directamente el envío de los productos, sigues siendo responsable de brindar un excelente servicio al cliente. Esto incluye responder consultas de los clientes, resolver problemas y proporcionar asistencia cuando sea necesario. En conclusión, el dropshipping es un modelo de negocio en el que los vendedores en línea no tienen que mantener un inventario físico. En su lugar, los productos son enviados directamente desde los proveedores o mayoristas al cliente final. Este modelo ofrece beneficios como una inversión inicial baja y una mayor flexibilidad. Algunas plataformas y herramientas para comenzar con dropshipping son Shopify y Overlo, pero existen muchas más. Consejos para seleccionar proveedores confiables y gestionar el negocio eficientemente. 1. Investiga proveedores con buenas valoraciones y tiempos de envío rápidos. 2. Mantén una comunicación fluida con los proveedores para asegurar un buen flujo de productos. 3. Ofrece una experiencia de compra excepcional a tus clientes y brinda un servicio al cliente de calidad. Y ese ha sido el top 5 de negocios online con cero o baja inversión presentados en el video. Pueden elegir el que mejor se adapte a tus habilidades e intereses, recordándote que la tecnología es una aliada fundamental para el éxito en el mundo empresarial actual. Ahora te invito a que te suscribas al canal para seguir explorando juntos las oportunidades de negocio que te harán despegar hacia el éxito. Gracias por acompañarnos en Eureka Talks Negocios y Tecnología. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.